Mercancías peligrosas. Las normas del modelo de la ONU utilizan un sistema de clasificación en el que cada sustancia o artículo peligroso se asigna a una clase, dependiendo de la naturaleza del peligro que presenta. Existen 9 clases, algunas de las cuales se subdividen a su vez en otras. Primero, explosivos. Segundo, gases. Tercero, líquidos inflamables. Cuarto, sólidos inflamables, materias de combustión espontánea y peligrosa en contacto con el agua. Quinto, sustancias oxidantes. Sexto, sustancias tóxicas e infecciosas. Séptimo, material radioactivo. Octavo, corrosivos. Y noveno, mercancías peligrosas varias. Características. El ADR agrupa las mercancías peligrosas en 13 clases en función de las siguientes características y propiedades de las sustancias. Propiedades físico-químicas. Explosivos, comburentes, inflamables, asfixiantes. Propiedades toxicológicas. Tóxicos, corrosivos. Efectos sobre la salud. Sensibilizantes, carcinogénicos, tóxicos para la reproducción, mutagénicos, peligrosos para el medio ambiente. Clase 1. Materias y objetos explosivos. Son materias u objetos que debido a una reacción química desprenden gases a una temperatura o velocidad que pueden producir daños, o materias que pueden producir reacciones exotérmicas. Dentro de esta clase, las materias y los objetos se subdividen en función del riesgo de explosión en masa, de proyección o de incendio. Ejemplos: fuegos artificiales, bengalas, bombas, cohetes, municiones, mechas, detonadores, entre otros. Los materiales explosivos se clasifican en División 1.1. Materias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa. Una explosión en masa es la explosión que afecta de manera prácticamente instantánea a casi toda la carga. División 1.2. Materias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa. División 1.3. Materias y objetos que representan un riesgo de incendio con un ligero riesgo de efectos de onda expansiva o de proyección o de ambos efectos, pero sin riesgo de explosión en masa. División 1.4. Materias y objetos que solo presentan un pequeño riesgo de explosión en caso de ignición o cebado durante el transporte. Los efectos se limitan esencialmente a los bultos y normalmente no dan lugar a la proyección de fragmentos de tamaño apreciable ni a grandes distancias. Un incendio exterior no debe implicar la explosión prácticamente instantánea de la casi totalidad del contenido de los bultos. División 1.5. Materias muy poco sensibles que presentan un riesgo de explosión en masa, con una sensibilidad tal que, en condiciones normales de transporte, solo existe una probabilidad muy reducida de cebado o de que su combustión se transforme en detonación. Se exige como mínimo que no exploten cuando se las somete a la prueba de fuego exterior. División 1.6. Objetos extremadamente poco sensibles que no supongan riesgo de explosión en masa. Dichos objetos no contendrán más que materias extremadamente poco sensibles y que presenten una probabilidad despreciable de cebado o de propagación accidental. Clase 2. Gases. Son materias que a presión normalmente y 20 grados centígrados se encuentran en estado gaseoso o bien con una presión de vapor superior a 3 bares a 50 grados centígrados. Los gases pueden presentarse licuados, comprimidos o refrigerados. En función de sus propiedades, pueden clasificarse como asfixiantes, comburentes, inflamables o tóxicos. En virtud de esta clasificación, se establecen 3 divisiones. 2.1. Gases inflamables. Gases que a 60 grados centígrados y a una presión de 101.3 kPa son inflamables en mezcla de proporción igual o inferior al 13% en volumen.
tiene una gama de inflamación con el aire de al menos 12%. Esto es, resumiendo, gases que pueden inflamarse en contacto con una fuente de calor. Ejemplo, propileno, etano, butano, entre otros. 2.2. Gases no inflamables no tóxicos. Diluyen, sustituyen o desplazan el oxígeno del aire produciendo asfixia. Tienen características comburentes y favorecen la combustión en mayor medida que el aire. Ejemplo, oxígeno, helio o nitrógeno líquido. No pueden adscribirse a ninguna de las demás clases. 2.3. Gases tóxicos. Pueden producir por inhalación efectos agudos o crónicos irritantes e incluso la muerte. Los gases tóxicos pueden además ser inflamables, corrosivos o comburentes. Ejemplo, el cloro. Clase 3. Líquidos inflamables. Los líquidos inflamables son aquellos que su punto de inflamación es de 38 grados y un punto de tensión máximo de 2.8. Ejemplo, tolueno, aguarrás, gasolina, pinturas, barnices. La clase 3 comprende las siguientes sustancias: líquidos inflamables, explosivos líquidos insensibles. Punto de inflamación de un líquido inflamable es la temperatura más baja de ese líquido a la que sus vapores forman con el aire una mezcla inflamable. No debe confundirse con punto de ignición, que es la temperatura a la que hay que elevar la mezcla aire-vapores para provocar realmente una explosión. Clase 4. Sólidos inflamables, materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas. Clase 4.1. Son aquellas que pueden reaccionar espontáneamente. Son sólidos que en condiciones normales de transporte son inflamables y pueden favorecer incendios por fricción. Riesgo de incendio. Las materias inflamables o combustibles pueden incendiarse por calor, chispas o llamas. Pueden contener materias autorreactivas con posibilidad de descomposición exotérmica bajo los efectos del calor, del contacto con otras materias, como ácidos, compuestos de metal pesado o aminas, fricción o choque. Esto puede dar como resultado la emanación de gases o vapores nocivos e inflamables. Clase 4.2. Materias que pueden experimentar inflamación espontánea. De la división 4.2 se hallan incluidas las materias denominadas pirofóricas, sustancias que pueden calentarse espontáneamente en las condiciones normales del transporte o pueden calentarse al estar en contacto con el aire y pueden inflamarse. Por ejemplo, carbón, virutas de metales ferrosos, algodón húmedo, entre otros. Clase 4.3. Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Abarca diversos tipos de materias que al entrar en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Los paneles de peligro suelen llevar una X precediendo a la identificación de dicho peligro. Por ejemplo, bario, sodio, potasio, carburo, cálcico, entre otros. Clase 5.1. Sustancias comburentes. Son líquidos o sólidos que pueden provocar o favorecer la combustión. Generalmente dan lugar a reacciones que desprenden oxígeno. Por tanto, en contacto con otros materiales aumentan el riesgo de que se produzcan incendios y favorezcan el desarrollo de los mismos. Ejemplo, nitrato amoníaco. Las mezclas de sustancias comburentes son materias combustibles e incluso con materias como azúcar, harina, aceites comestibles, aceites minerales son peligrosas. En contacto con ácidos líquidos, la mayoría de las sustancias comburentes producen una reacción violenta con desprendimiento de gases tóxicos. Clase 5.2. Peróxidos orgánicos. Los peróxidos orgánicos son sustancias susceptibles de experimentar descomposición exotérmica a temperaturas normales o elevadas. La descomposición puede producirse por efecto del calor, del contacto con impurezas, por rozamiento o impacto. Son materias derivadas del peróxido de hidrógeno en el cual uno o dos de los átomos de hidrógeno son sustituidos por radicales orgánicos. Los peróxidos orgánicos se dividen en
no más de 1% de oxígeno activo procedente de peróxidos orgánicos cuando su contenido de peróxido de hidrógeno sea de no más de 1%. No más de 0,5% de oxígeno activo procedente de peróxidos orgánicos cuando su contenido de peróxido de hidrógeno sea de no más de 1%, pero no más de un 7%. Existen limitaciones de cantidad para cargar en una entidad de transporte, por ser un material muy peligroso. Clase 6.2. Materias infecciosas. Materias de las que se sabe o se cree que contienen agentes patógenos, es decir, microorganismos como bacterias, virus y priones, que pueden provocar enfermedades a los animales o a los seres humanos. Ejemplo, muestras de diagnóstico o ensayos. Productos biológicos, productos derivados de organismos vivos que requieren tratamiento especial para su transporte. Ejemplo, material destinado a la confección de vacunas para seres humanos o animales. Cultivos de laboratorio para el estudio de enfermedades humanas o enfermedades animales. Especímenes de pacientes, materiales animales o humanos extraídos de pacientes. Ejemplo, secreciones, excrementos, sangre o tejidos celulares. Microorganismos genéticamente modificados. Cualquier organismo que ha sido modificado mediante ingeniería genética que no se produce de forma natural. Desechos médicos o clínicos. Material descartable de la práctica clínica en humanos o animales o bien de investigación biológica. Clase número 7. Materias radioactivas. Son objetos o materias que contienen radionucleidos, en los cuales tanto la concentración de actividad como la actividad total de la remesa excedan de los valores específicos mínimos. Por sustancias fisionables se entiende, por ejemplo, uranio 233, uranio 235, plutonio 239, plutonio 241, cualquier combinación de estos radionucleidos. Materiales emisores de alta y de baja toxicidad son uranio natural, uranio empobrecido, torio natural, uranio 235, uranio 238, torio 232, torio 228, torio 230. Todos ellos contenidos en materias o concentrados físicos o químicos o emisores alfa con un periodo de semidegradación de menos de 10 días. Clase número 8. Materias corrosivas. Las materias y objetos que por contacto dañan el tejido epitelial de la piel, las mucosas o los ojos, o que pueden dar lugar a daños en otras mercancías o en propiedades en caso de derrame. Ejemplo, ácido sulfúrico, hipoclorito sódico, todas las sustancias de la presente clase con efectos destructivos en mayor o menor grado sobre materiales, los metales o los textiles. Además de actuar directamente de manera destructiva si entran en contacto con la piel o las mucosas. Algunas de las sustancias de esta clase son tóxicas o perjudiciales. Su ingestión o inhalación de sus vapores pueden dar por resultado un envenenamiento y algunas de ellas pueden incluso atravesar la piel. Clase número 9. Materias y objetos que presentan peligros diversos. Son materiales que suponen algún tipo de peligro no contemplado entre los anteriores. Dioxinas, polvos finos que pueden provocar daños en las vías respiratorias, pilas de litio, materias peligrosas para el medio ambiente. Dentro de esta categoría, las mercancías más comunes es el hielo seco, CO2, que se usa para refrigerar diversos productos, las sustancias que se transportan o se presentan para su transporte a temperaturas iguales a 100 grados centígrados. Los organismos genéticamente modificados que no responden a definición de sustancias infecciosas, pero que pueden provocar en animales, plantas o sustancias microbiológicas modificaciones que normalmente no se producirían como resultado de la reproducción natural.